cuento que según un estudio del Ministerio de Salud, un 34% de los niños menores de 6 años tienen obesidad o sobrepeso. Muchas veces estos casos corresponden a una mala alimentación y una vida sedentaria. Queremos ahondar más sobre este tema y para eso nos acompaña el doctor Marcelo Sajuri, traumatólogo especialista en prácticas deportivas. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Hola, buenos días. Bueno, hablemos un poco de esta cifra que es alarmante, que nos lleva obviamente a tratar de intensificar las medidas que ya se han estado aplicando, de poder hacerles entender, sobre todo a la población en general, de lo importante de realizar ejercicio y tener una buena alimentación. ¿Por qué seguimos con cifras tan malas y tan sorprendentes cuando hay varios programas o como por lo menos cuando gran parte de la población ya entiende que tiene que cambiar sus hábitos? Porque la mayoría de esto pasa en muchos países del mundo. Las campañas son tan difíciles como las campañas de dejar de fumar. Si tú le dices a alguien que deje de fumar, el éxito va a ser de un 2-3%. Aquí tú le dices a la gente que sea más sana o coma mejor o haga actividad física y también es muy difícil. Se requieren muchas entradas para hacer una buena campaña. Yo me he fijado que muchas de las campañas están muy enfocadas en la alimentación sana. Puedes ver a muchos expertos que te van a hablar cómo comer bien, a qué horas, con qué cantidad, pero el otro eje de esto es la actividad física, y en la actividad física solamente estamos en el mensaje de decirle a la gente haga actividad física, pero no cuánto, cómo, dónde, qué es lo necesario para cada persona o para cada niño para que haga actividad física de manera saludable. Ahora, estamos hablando de que en el caso, por ejemplo, de los niños, aparte de la familia, hay un rol clave que tienen que cumplir los colegios, los establecimientos educacionales en general. Ahí también falta mucho tal vez de poder incorporar mayor número de horas, por ejemplo, en la malla curricular. Sí, absolutamente. Es un diagnóstico hecho hace muchos años, ha costado mucho revertirlo. Los colegios aumentaron su cantidad de horas académicas de jornada completa hace algunos años. Eso era como una esperanza de que tuviera mayor cantidad de horas de actividad física, y yo desde ese punto de vista yo creo que ha sido un fracaso nacional en ese aspecto, porque tú ves niños que están saliendo cada día más tarde del colegio con la misma cantidad de horas de educación física, que es insuficiente. Al salir tarde no tienen que hacer actividades en la casa, las tareas, y tienen menos tiempo de realizar actividad física libre. Llegan cansados, en esta época del año llegan con el ambiente oscuro. Claro. Entonces o sea, la carga académica ha jugado en contra, claramente. Sí, supuestamente el aumento de jornada escolar iba a ser para hacer más actividades como la educación física, pero seguimos en muchos colegios con 2 horas a la semana. Muchos colegios públicos tenemos que los profesores que hacen educación física a nivel básico no son profesores de educación física, entonces son profesores de educación general básica. Entonces, yo considero que eso ha sido un fracaso desde el punto de vista deportivo o de salud deportiva. Aprovechando que tú estuviste dentro del equipo que realizó este CIMSE de educación física, que entregó información interesante respecto a dónde están las mayores problemáticas y también además podríamos decir un desglose interesante por regiones, ¿cuáles son las cifras a las cuales tenemos que ponerle más atención? Sí, mira, yo estando a cargo de la unidad médica del Centro de Alto Rendimiento, me pidieron ayudar en el diseño del CIMSE de educación física. Ese CIMSE saca unas cifras que son más o menos común y global, el decir que tenemos tal cantidad de niños que se mueven de tal manera o tienen tales cifras en test físico, ya tanto abdominales, tanto salto, tanto corren. Pero lo que yo ayudé en eso fue en que le diéramos más énfasis a que esas cifras de nivel de actividad física las podemos extrapolar matemáticamente a cifras de salud. Entonces, encontramos, tú hablabas de un 34% de obesidad, sobrepeso en un niño de 6 años, pero aquí estamos en una población de 14 años, que eso se dispara a un 40%, y lo que todo el mundo informa es cuántos obesos tenemos, cuánto sobrepeso tenemos, pero son mucho más cosas que eso. Ya desde el punto de vista de cuánto corren o cuánto saltan, podemos tener cantidades importantes de niños que tú dices cuántos son sanos o no sanos desde el punto de vista cardiovascular, cuánto riesgo tienen. Y esas cifras se disparan, ¿ya? O sea, un 30% de los niños tienen riesgo, de las mujeres tienen riesgo cardiovascular por cuánto corren, el 15% de los niños tienen riesgo cardiovascular de cuánto corren, y así tú vas por acá, test físico, puedes decir cuál es su riesgo de salud. Ahora, ¿cuánto tiempo demora en provocar, pensemos sobre todo en aquella población que aún está a tiempo, en los niños tal vez, en quienes están en los colegios, ¿cuánto tiempo puede tomar cambiar estos malos hábitos?
años, meses, y obviamente entendiendo que tiene que ver también tanto el tema de la alimentación como, por ejemplo, ir incorporando mayor horas de actividad física. Esos niños que están con obesidad, ¿cuánto tiempo podrían demorar en tener un índice de masa corporal normal, por ejemplo? Mira, primero hay que ver cuánto tienen que hacer actividad física, que son cifras más o menos estandarizadas, pero si tú tomas un niño que hace el nivel de actividad física ideal, por ejemplo, en un niño se predica que un niño tiene que tener más de 60 minutos diarios de actividad física intensa o moderada en forma permanente. Si tú logras que una persona cumpla esa fórmula, un niño cumpla esa fórmula por lo menos 6 meses en forma continua, tú vas a tener resultados, ¿ya? Y esas cifras son distintas para un adulto. El adulto baja 30 minutos hasta 5 veces a la semana, los niños, pero el niño es una cantidad importante. O sea, un niño tiene que hacer actividad física de 1 hora mínimo y de ahí para arriba todos los días. Esas son las cifras que de verdad te van a mostrar resultados. ¿Qué tipo de actividad física? La actividad física, correr. Mira, es muy variada, pero tú la puedes medir como según la intensidad, leve, moderada o intensa. Cuando tú hablas de actividad física moderada, la forma más fácil de entenderla es que tú puedas, mientras haces la actividad física, conversar, pero no seas capaz de cantar, por ejemplo. Que estés tan agitado para cantar. La actividad física intensa es que tú estés haciendo actividad física, pero no puedas cantar ni hablar, ya que estás tan agitado que no puedes conversar con otra persona. Entonces, los adultos, para tener una actividad física saludable, tenemos que tener 150 minutos a la semana, dividido en 3 o 5 sesiones de actividad física moderada. Y en los niños, esos son 60 minutos diarios de actividad física intensa o moderada. De ahí para arriba. Perfecto, o sea, debiese ser, en el caso de los niños, aún mayor. Mayor, es mucho mayor, y además a los niños se les suma que ojalá un niño no tenga más de 2 horas de inmovilidad. Y esa inmovilidad significa pantalla. No más de 2 horas Ese diarias. Es un punto interesante que también me preguntan. ¿Qué pasa con todo lo que tiene que ver con estos nuevos juegos, con las pantallas, con los Wii, los PlayStation? Bueno, están jugando claramente en contra. Parte de esta epidemia mundial se habla de la inmovilidad o el síndrome de inactividad. Y la inactividad es estar sentado frente a una pantalla con todo lo que tú dices, televisión, Wii, PlayStation, muchos juegos. Ojalá, también está medido no más de 2 horas diarias. Pero nosotros... ¿Incluye televisión todo? Sí, pero si tú te preguntas, o cada uno se pregunta en su casa, ¿cuántas horas estará mi hijo sentado frente al televisor o cuántas horas tendrá actividad física? Lo más probable es que esté más de 2 horas viendo una pantalla y que esté menos de 60 minutos diarios moviéndose. ¿Y estos juegos que tenían la premisa justamente de hacerlos mover, de que podían jugar y hacer deporte, ha funcionado o es más bien que quedó ahí Tienes que caer en la fórmula que yo te conté. O sea, ese juego es capaz de hacer que el niño no pueda cantar, pero sí puede hablar, es porque estamos en una actividad física moderada. Pero si es capaz de hacer esas 2 cosas al mismo tiempo, no estamos llegando al nivel o la frecuencia cardíaca necesaria para movilizar este sistema de salud. Perfecto. Marcelo, te queremos agradecer muchísimo haber estado acá junto a nosotros hablando de un tema tan importante y tan interesante que sin duda nos compete a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos al corte, luego volvemos a seguir revisando las noticias.